Efecto de la música en las plantas, descripción general, Anindita Roy Chowdhury, Yanshu Gupta, del Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas, Facultad de Ingeniería, de Universidad G de Goenka, Gurgaon, India. Abstracto. Se sabe que las plantas responden a los estímulos y la música se considera como una. Se ha observado que diferentes tipos de sonido afectan la salud de las plantas de manera diferente. En este artículo, se ha informado de la influencia de las frecuencias acústicas, incluidas las de la música, en el patrón de crecimiento de las plantas, según lo observado por muchos investigadores. Además, los autores han realizado un estudio piloto para observar la respuesta de tagetes sp. caléndula, a la música india ligera y la música de meditación, así como al ruido. También han monitoreado la germinación de Cicera arietinum, garbanzo, en la exposición a la música india ligera. Se podría comentar que la música promovió el crecimiento y desarrollo de las plantas, incluida la germinación, mientras que el ruido lo obstaculizó. Posiblemente, las frecuencias audibles específicas y también las frecuencias musicales facilitan mejores procesos fisiológicos como la absorción de nutrientes, la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, etc. Para la planta, y esto es observable en términos de mayor altura, mayor número de hojas y plantas en general más desarrolladas y saludables. Introducción. Se sabe que la música tiene un efecto profundo en los seres humanos. Las plantas también son objetos vivos que respiran y crecen. Algunos científicos opinan que las plantas carecen de un sistema nervioso y, por lo tanto, no pueden entender la música o responder a ella. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que la música puede tener un efecto distinto en las plantas. Sir Jagdish Chandra Bose fue uno de los pioneros en estudiar el comportamiento de las plantas en respuesta a diversos estímulos. La música es una mezcla armoniosa y coherente de varias frecuencias y vibraciones y tiene muchas formas, cualidades y tonos diferentes. Se cree que los sonidos fuertes y sin armonía pueden arruinar el estado de ánimo y la salud de una planta y flores. La música rítmica suave, por otro lado, es mejor para su crecimiento y floración y, por lo tanto, puede aumentar la tasa de crecimiento de las plantas, su tamaño e influyen en su salud en general. El trabajo de Reddy et al. Mostró que las ragas clásicas de la India tenían un impacto positivo en la producción general de proteína vegetal en plantas como el trigo, la espinaca, el grano de caballo, soja y arroz. Las vibraciones musicales estimularon la germinación de semillas de ocra y calabacín. Introducción. La música no solo acelera el crecimiento, sino que también influye significativamente en la concentración de varios metabolitos, por ejemplo, aumenta la clorofila y el almidón. Los experimentos de Chibukula y Ramaswamy mostraron que la vibración relajante en forma de cánticos védicos y música clásica india respaldaba el crecimiento de la Rosa chinensis, mientras que la música rock atrofió el crecimiento. Las plantas expuestas a la música occidental se encontraron en gran medida similares a las plantas de control, excepto por el hecho de que la densidad de espinas en estas plantas de rosas era mayor. El ácido indol acético, IAA, es una hormona vegetal esencial que ayuda en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Zhu y sus colaboradores observaron que el contenido de IAA en las plantas se encontró en un nivel mayor en 6 especies de plantas vegetales cuando se expusieron a frecuencias acústicas musicales en comparación con las plantas de control. Yi y sus colegas informaron que la estimulación sonora aumentaba el metabolismo de las raíces y, por tanto, el crecimiento del crisantemo. Banol y Vaidya aplicaron sonidos de diferentes frecuencias y tipos, música clásica, música rock, rítmica y ruido de tráfico no rítmico. Anindita Roy Chowdhury y Yanshu Gupta. A las plantas de Wari monitoreó los parámetros tales como número de semillas germinadas en placas de Petri, diferencia en altura de plantas y número de hojas durante 13 días. Diariamente. Sus resultados mostraron un efecto positivo sobre la exposición a la música clásica y la música rock rítmica, y un efecto negativo del ruido del tráfico no rítmico en comparación con las plantas de control o sin tratar. Por el contrario, algunos otros investigadores demostraron que, en comparación con el silencio,
Cualquier tipo de sonido promueve el crecimiento de las plantas de frijol. La exposición sónica aumenta el contenido de oxígeno y el nivel de poliaminas en el pepino y la colchina, mejorando así la salud general de la planta. Los hallazgos también sugirieron que las ondas sonoras de alta frecuencia retardan el crecimiento de Aspergillus spp, un tipo de hongo. Este hecho puede aprovecharse en beneficio de la industria alimentaria. 2. Sonido, música y ondas estacionarias en una escala musical. Cada nota tiene su propio valor de frecuencia. La relación de las frecuencias de dos notas determina el intervalo musical que describe la diferencia entre dos notas. La música agradable para los oídos suele ser una combinación de relaciones de frecuencia simples. Las notas musicales en una escala dada reproducidas secuencialmente generan melodía. Cuando las ondas sonoras se propagan a través del aire, provocan una alteración de la presión del aire. Por lo tanto, las vibraciones del diafragma, los instrumentos musicales, el diafragma de un altavoz, las cuerdas vocales, etc., crean perturbaciones de la presión del aire de la frecuencia e intensidad correspondientes. Básicamente, dos condiciones que se requieren para la generación y propagación de ondas sonoras son una perturbación vibratoria de frecuencias en el rango de frecuencia audible de 20 Hz a 20.000 Hz y un medio elástico. Velocidad, tono, volumen. La música se crea en diferentes instrumentos formando ondas estacionarias. Siempre que dos ondas con la misma frecuencia y longitud de onda que se mueven a través de un medio se refuerzan perfectamente entre sí, se obtienen ondas estacionarias. Las ondas estacionarias pueden ocurrir en todos los medios elásticos y se crean en las cuerdas de la guitarra, la piel del parche, la columna de aire en la flauta, etc. Siempre que se toca una nota en un instrumento musical, un medio vibra debido al cual se produce el sonido. La frecuencia de la nota deseada es la frecuencia fundamental causada por el primer modo de vibración. Curiosamente, muchos modos superiores de vibración siempre ocurren naturalmente al mismo tiempo cuando se toca una nota específica. La frecuencia fundamental y todos sus armónicos juntos producen el sonido de la nota musical deseada. Los armónicos son los múltiplos integrales de la frecuencia fundamental y todos tienen diferentes intensidades, más bajas que la de la frecuencia fundamental. Y los armónicos también se denominan armónicos. Las frecuencias de los armónicos forman una secuencia aritmética. Fundamentalmente, ciertas frecuencias están asociadas con diferentes notas musicales. Por ejemplo, la frecuencia del do central en el teclado del piano tiene una frecuencia de aproximadamente 262 Hz. 3. Crecimiento en organismos vivos. Un aumento permanente y irreversible en el tamaño, el volumen o la masa de una célula o de todo el organismo se denomina crecimiento. Todos los organismos vivos, incluidas las plantas, experimentan crecimiento. A nivel celular, el crecimiento se considera generalmente como una consecuencia del aumento en la cantidad de protoplasma de medición que directamente es difícil. Por lo tanto, el crecimiento se mide en términos de parámetros como aumento de peso, longitud, área, volumen, número de células, etc. El aumento del crecimiento por unidad de tiempo define la tasa de crecimiento. El crecimiento por unidad de tiempo también se puede expresar en términos de parámetros iniciales, por lo tanto, representa la medición del crecimiento relativo. La división celular conduce al crecimiento de la planta, y el núcleo, el cloroplasto, las vacuolas y los ribosomas juegan un papel importante en este proceso. 4. Crecimiento influenciado por frecuencias acústicas. El sonido es una onda y la música es un tipo específico de sonido melodioso. Estas ondas capaces de moverse a través de medios elásticos se caracterizan por frecuencias específicas. Las plantas que son organismos vivos se ven afectadas por estímulos externos. Muchos investigadores han utilizado frecuencias de ondas sonoras como estímulos externos y han estudiado su efecto en las plantas. Collins y Foreman sometieron plantas de frijoles e impaciencias a sonidos de diferentes frecuencias, 5.000 Hz, 6.000 Hz, 12.000 Hz y 14.000 Hz, en condiciones ambientales similares favorables para el crecimiento de las plantas.
Las plantas se mantuvieron dentro de una cámara y las ondas sonoras se dirigieron hacia ellas. El proceso del diafragma del altavoz moviéndose hacia adelante y hacia atrás generó una onda en la vecindad en el medio de aire. La porción de compresión de la onda generó un aumento de presión y la rarefacción generó una presión reducida y esta se propagó a lo largo de la superficie de las hojas creando una acción de fregado o cepillado en la superficie de la hoja. Esto ayudó a eliminar la película de humedad y facilitó que la hoja respire o transpire mejor. El crecimiento más favorable se observó tanto en las plantas de frijoles como en las impaciencias cuando la longitud de onda del sonido coincidía con la dimensión de la hoja de la planta. Xiu Huan y su equipo informaron que las ondas sonoras aceleraron la síntesis de ARN y proteínas solubles que aumentaron el nivel de transcripción y, a su vez, promovieron un mejor crecimiento. El crecimiento más favorable se observó tanto en las plantas de frijoles como en las impaciencias cuando la longitud de onda del sonido coincidía con la dimensión de la hoja de la planta. Xiu Huan y su equipo informaron que las ondas sonoras aceleraron la síntesis de ARN y proteínas solubles que aumentaron el nivel de transcripción y, a su vez, promovieron un mejor crecimiento. El crecimiento más favorable se observó tanto en las plantas de frijoles como en las impaciencias cuando la longitud de onda del sonido coincidía con la dimensión de la hoja de la planta. Xiu Huan y su equipo informaron que las ondas sonoras aceleraron la síntesis de ARN y proteínas solubles que aumentaron el nivel de transcripción y, a su vez, promovieron un mejor crecimiento. El metabolismo de las plantas puede verse muy afectado por la música. Se informa que las plantas se comportan de manera diferente a diferentes tipos de música y frecuencia. Esther Neymer, un físico y músico francés, ha enmarcado melodías que aparentemente ayudan a las plantas a crecer. Las notas están diseñadas sobre la base de las vibraciones cuánticas que ocurren a nivel molecular cuando una proteína se ensambla a partir de sus aminoácidos constituyentes. La longitud de una nota corresponde al tiempo real que toma cada aminoácido para seguir al siguiente. Así, al tocar la melodía adecuada, la producción de proteínas aumenta en la planta y, por tanto, se estimula su crecimiento. Esther Neymer comentó que los tomates expuestos a tales melodías crecieron 2,5 veces mejor que los de control. Incluso el crecimiento de virus en las plantas de tomate podría detenerse tocando melodías que inhibieran las enzimas esenciales para él. La tasa de crecimiento en términos de altura y biomasa aumentó respectivamente en un 20% y un 72% cuando se trató con música clásica, es decir, música raga tocada en instrumentos musicales indios como flauta, violín y armonio. Se observó un efecto positivo similar en los cultivos de campo, como un incremento de tamaño en el rango de 25% a 60% por encima de otros cultivos regionales. Se encontró que las petunias y las caléndulas florecían 2 semanas antes de la hora programada cuando eran expuestas al ritmo de Bharatanatyam, un antiguo estilo de danza clásica india. 3. Crecimiento en organismos vivos. Un aumento permanente e irreversible en el tamaño, el volumen o la masa de una célula o de todo el organismo se denomina crecimiento. Todos los organismos vivos, incluidas las plantas, experimentan crecimiento. A nivel celular, el crecimiento se considera generalmente como una consecuencia del aumento en la cantidad de protoplasma de medición que directamente es difícil. Por lo tanto, el crecimiento se mide en términos de parámetros como aumento de peso, longitud, área, volumen, número de células, etc. El aumento del crecimiento por unidad de tiempo define la tasa de crecimiento. El crecimiento por unidad de tiempo también se puede expresar en términos de parámetros iniciales, por lo tanto, representa la medición del crecimiento relativo. La división celular conduce al sonido de frecuencias 1000-1500 Hz, 1500-2000 Hz y 2000-2500 Hz, y midieron su desarrollo en términos de tiempo medio de germinación, longitud y peso del tallo y la raíz que se desarrollaron a partir del frijol. Informaron una reducción significativa del tiempo de germinación y un aumento en el crecimiento de las plántulas cuando se exponen a una frecuencia de 2000 Hz y una intensidad de 90 dB. La frecuencia del sonido audible puede estimular la apertura de los estomas de las hojas y, por lo tanto,
facilitar que la planta absorba más rocío, más energía luminosa y ayudarla a crecer mejor. Se espera que el sonido audible con ciertas frecuencias permita una mejor respiración y absorción de nutrientes. Anindita Roy Choudhury y Anshu Gupta. Bien, las vibraciones se producen en las hojas de las plantas debido a las ondas sonoras. La energía del sonido también se refleja y difracta alrededor de las hojas y, por lo tanto, puede afectar a los insectos cerca de las plantas. No solo esto, algunos investigadores incluso informan que las plantas también emiten ondas acústicas. La tecnología de frecuencia acústica de planta, PAFT, utiliza un generador de frecuencia acústica para producir una onda acústica apropiada que es similar a la frecuencia del sonido específico de la propia planta. Se ha informado que si la frecuencia aplicada resuena con la frecuencia natural de la planta, entonces la tasa de fotosíntesis y división celular aumenta, lo que lleva a un crecimiento más rápido de la planta y, por lo tanto, el tiempo de producción de frutos para las plantas bajo tratamiento de frecuencia resonante se alcanza antes que las plantas de control. Experimentos realizados con batata, el pepino y el tomate indicaron la mejora de la calidad del cultivo y una mayor capacidad de resistencia a las enfermedades. Los rendimientos de batata, pepino y tomate expuestos a las frecuencias específicas fueron 63,05%, 67,1% y 13,2% más altos que los del grupo de control, respectivamente. Y otros, midió las emisiones de las hojas de filodendro y descubrió que producían una frecuencia de 50 Hz a 120 Hz. También observaron que estas hojas aceptaban estímulos externos de frecuencia inferior a 150 Hz y mostraban una buena respuesta en cuanto a mejor crecimiento. Los fertilizantes y pesticidas químicos son peligrosos para las plantas y, a su vez, para la población humana que consume su producto. Varios estudios han demostrado el efecto positivo de las ondas de sonido, incluida la música, en varias partes de las plantas, lo que finalmente condujo a un rendimiento mejor y saludable de las plantas. Con base en el tiempo de exposición, los niveles de presión sonora y las frecuencias, las plantas, en general, mostraron una tendencia de crecimiento positivo y un mejor sistema inmunológico. Se sabe que el sonido de baja frecuencia activa enzimas, aumenta la fluidez celular y mejora otros parámetros de crecimiento como la replicación del ADN y el ciclo celular. La materia viva, el protoplasma de las plantas, se encuentra en un estado de movimiento constante y con la exposición a la música este movimiento se acelera y conduce a un mayor crecimiento y una mayor producción. Dorothy Retallack, realizó varios experimentos para observar el efecto de la música de diferentes tipos en las plantas e infirió la música como un factor positivo para el crecimiento. La música clásica de frecuencia, intervalo y ritmo específicos acompañada de letras que cambian dinámicamente influyeron positivamente en el crecimiento de las raíces y la división mitótica en las plantas de cebolla. Mi Jeong y sus compañeros tocaron 14 piezas de música clásica diferentes, incluida la música de Beethoven, con plantas de arroz y controlaron la expresión genética. El sonido audible a frecuencias de 125 Hz y 250 Hz hizo que los genes fueran más activos para el proceso de traducción del código del ADN en procesos biológicos como el crecimiento. 5. Investigación piloto. En esta investigación piloto, los autores tenían como objetivo investigar cualquier efecto conocido de la música india ligera y la música de meditación en el crecimiento y la salud de la caléndula, tagetes, plantas. Se ha investigado el efecto del ruido en las plantas de caléndula, germinación de garbanzos, Cicera arietinum, sobre la exposición a la música. 5.1 Materiales y métodos. Marigold pertenece al género Tagetes y específicamente, puede ser T. erecta, T. patula y T. tenuifolia, donde T significa Tagetes. Esta investigación se dividió en 3 subgrupos. Cada subgrupo eligió un tipo específico de frecuencia acústica. Eran música de meditación, música india ligera y ruido. Para cada subgrupo,
Se tomaron dos plantas de aproximadamente menos de un pie de altura en dos macetas diferentes y se mantuvieron similares todas las condiciones básicas requeridas para el crecimiento de las plantas, como aire, agua, luz, fertilizante, etc. Se eligió una maceta como planta de tratamiento, marcada con una T, y la otra como planta de control, marcada con una C. Todos los días, el tipo de sonido seleccionado se reproducía repetidamente durante 4 horas en la planta marcada con 'T' y durante este periodo, la otra planta marcada con 'C' no estaba expuesta a ninguna onda de audio específica. Este método se continuó durante un mes completo en cada uno de los 3 conjuntos de plantas. El patrón de crecimiento de cada planta fue monitoreado regularmente, una vez por semana, de acuerdo con ciertos parámetros como altura alcanzada, número de yemas y flores que aparecieron junto con el crecimiento general. Por separado, se realizó otro experimento para observar la germinación de garbanzo, Cicer arietinum, semillas en presencia de Light Indian Music frente a ninguna música. Se sembraron 30 semillas en cada maceta. Se registró el número de semillas que germinaron. También se observó su salud general y desarrollo en árboles jóvenes. Los hechos preliminares que surgieron de estos experimentos se resumen a continuación. 5.2 Resultado y discusión con música Light Indian. Se observó que la tasa de ganancia de altura alcanzada por la planta de caléndula tratada, T, fue mejor que la de la no tratada. El número de yemas y el número de flores siempre fueron mayores en la planta tratada. Una hoja en particular marcada en cada planta para monitorear el crecimiento también mostró una mayor ganancia en su longitud y, por lo tanto, en su área con exposición a la música. En la Fig. 1 a continuación, se muestran las fotografías de la planta de control, C, y la planta de tratamiento, T, para Light Indian Music. De manera similar, en la exposición a la música de meditación, los diferentes factores que se seleccionan como atributos de crecimiento, es decir, la altura alcanzada, el número de brotes y flores, incluida la longitud de las hojas, son siempre más altos en la planta de caléndula de tratamiento. Entonces, se observa que en general, el crecimiento observado en la planta que escucha música, T, es más rápido y mejor que el que no escucha la música, C. La Fig. 2 muestra las imágenes de la planta de control, C, y la planta de tratamiento, T, para música de meditación. Bajo la exposición al ruido, tanto las plantas de caléndula de tratamiento como las de control mostraron patrones de crecimiento similares al principio, pero a la segunda semana el número de yemas disminuyó ligeramente en la planta tratada, T. En la tercera y cuarta semanas, hubo una reducción considerable en la tasa de crecimiento de la planta expuesta al ruido en cuanto a menor número de yemas, flores y crecimiento de hoja. La planta tratada con ruido finalmente comenzó a secarse durante la cuarta semana como se desprende de las instantáneas de la planta expuesta al ruido, T, y la respectiva planta de control. La planta expuesta al ruido trató de alejarse de la dirección el ruido venía y era más verde hacia el lado más alejado del ruido que sugería la aversión de la planta al ruido. En el experimento de germinación, los brotes fueron ligeramente visibles el segundo día después de la siembra de las semillas de garbanzo, 3 en la maceta tratada y 2 en la maceta de control. Al cuarto día, había 16 árboles jóvenes en la maceta tratada y 7 en la otra. En el sexto día, el número de retoños aumentó a 23 en la maceta tratada con música y fue de 12 en la maceta de control. Durante la germinación y el desarrollo de los retoños, los expuestos a Indian Light Music florecieron mejor en comparación con los retoños de control. Se notó que la altura de la planta más alta era de 14 centímetros en la maceta de control mientras que era de 13 centímetros en la maceta tratada con música. Dado que, el número de árboles jóvenes en la maceta tratada fue mayor, la nutrición promedio disponible por planta fue ligeramente menor en comparación con la planta de control y eso posiblemente se reflejó como un incremento de 1 centímetros en el árbol joven de control más alto en comparación con el árbol joven tratado. El garbanzo es un cultivo de temporada de invierno. Como el experimento se realizó durante el mes de agosto, temporada de lluvias,
Los árboles jóvenes comenzaron a secarse gradualmente alrededor del 21º día, más lento en la maceta tratada con música. El número de retoños fue 22 en la maceta tratada y 9 en la maceta de control en 21º día. Los experimentos diseñados aquí muestran que las frecuencias audibles rítmicas suaves, es decir, la música, aceleran la germinación de las semillas, el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Posiblemente, la música conduce a una absorción más rápida de los nutrientes del suelo y a una mejor producción de metabolitos, lo que a su debido tiempo se suma a un crecimiento más rápido. Aumento de la altura de las plantas. Un mayor número de hojas y plantas en general más desarrolladas y saludables resultaron cuando se expusieron a frecuencias musicales. 6. Conclusión. Resumiendo todas las observaciones experimentales de varios trabajadores, se puede afirmar que frecuencias de audio específicas en forma de música facilitaron la germinación y el crecimiento de las plantas, independientemente del género musical. El estudio piloto de los autores está en línea con las observaciones similares señaladas por varios otros investigadores en este dominio, como se ha discutido. Por otro lado, se observó que el ruido, que es una superposición no rítmica y sin armonía de varias frecuencias de audio, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de las plantas. Esta observación es similar a las observaciones de Chibukula y Ramaswamy para la música rock, que tampoco es una vibración relajante. La mayor tasa de crecimiento en términos de más flores, hojas, brotes, etc. Sugiere que frecuencias audibles específicas, incluida la música, pueden beneficiar al sector agrícola al aumentar la productividad. Al mismo tiempo, esto podría reducir la necesidad de fertilizantes y pesticidas químicos tóxicos y, por lo tanto, reducir la contaminación ambiental y facilitar el bienestar de las plantas, los animales y los seres humanos. Existe un amplio margen para llevar a cabo más investigaciones en este dominio interdisciplinario en el que físicos, biólogos e ingenieros agrícolas pueden participar activamente para diseñar un plan para fomentar esta forma verde de agricultura. Agradecimientos. Los autores desean agradecer la ayuda de Seetal, Prince Gupta, Akshay Bharadwaj, B. Tech. Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad G de Goenka durante el curso de este experimento piloto.